¿Te imaginas entrar en una relación con una mujer mayor? Vamos a ver cómo le va al prota con unas bendiciones experimentadas. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia en la piscina del instituto y ahora en el vestidor de mujeres vemos a la linda waifu de la historia que se estaba cambiando, pero en eso vemos que llega su profesor de natación que quiere darle unas clases extras, y así poco a poco fue cayendo en los evangelios del tipo, y así es como ellos terminan teniendo unas buenas bendiciones. En ese momento nos transportamos al baño de su casa y resulta que ella estaba autorrezando, lo que quiere decir que se estaba imaginando todo. Ella comenta que su artefacto evangélico se sintió estupendo, pero se da cuenta que realmente está frustrada evangélicamente. Más tarde es de madrugada en su casa y vemos que su esposo está de salida al trabajo. Ella le pregunta si por favor puede llegar a casa temprano, pero él se disculpa diciendo que parece que va a llegar tarde nuevamente y le dice que se puede dormir antes de que él llegue, y así estando descontenta por la noticia se terminan despidiendo. Al mismo tiempo vemos al prota que iba de camino al instituto y vemos que algo le ha llamado la atención. Resulta que era la waifu de antes que se estaba despidiendo de su marido. Él le da los buenos días llamándola por su nombre Yayoi-san y ella lo saluda por el nombre Naoki-kun, y al parecer resulta que son vecinos. Ella le pregunta si va a las prácticas de fútbol, donde él le confirma. Ella lo felicita ya que es muy apasionado ir un domingo a entrenar y lo anima a que dé lo mejor, y así se termina despidiendo muy gentilmente de él. El prota estaba tan contento que se le notaba la cara de enamorado, y esto lo nota la waifu quedando confundida. El prota estaba muy contento y orgulloso porque la pudo saludar en la mañana. Más tarde la waifu estaba muy triste en la casa, diciendo que sabe que su esposo trabaja muy duro y que está agradecida por ello, pero que no han tenido bendiciones hace mucho y que se siente muy sola, y que incluso se compró un traje evangélico para él. Aquí tengo una teoría: si el esposo ya no la bendice y llega tarde a casa, es que algún secreto guardado tiene el tipo. Ella solo de imaginar las bendiciones se emociona y dice que aún no puede hacerlo ya que es de día, pero ya que estaba con la chispa decide que va a autoestrenar el traje. Ahora tenemos al prota que estaba regresando a casa diciendo que Yayoi-san es realmente hermosa y que solo pensar en ella le da fuerzas para enfrentar las duras prácticas. Estaba tan emocionado que se pone a practicar con el balón, pero accidentalmente cae en la casa de su amor platónico. Él entra a escondidas y dice que va a salir rápido para no causar problemas, pero en el momento que recupera su balón, al ver por la ventana se da cuenta que algo evangélico estaba ocurriendo. Aquí nos transportamos a una ciudad nocturna donde vemos que la waifu estaba caminando con alguien. Aquí deciden entrar al templo sagrado y al entrar al ascensor se nota muy nerviosa, y aquí es cuando la waifu le pide tener una bendición, donde tenía que ser en la ventana del ascensor para que todos los vieran, pero llegó al punto que estaba muy nerviosa ya que el ascensor ya se iba a abrir, pero en ese momento nos damos cuenta que ella estaba en su casa y se lo estaba imaginando todo, pero ya cuando iba a terminar su oración se da cuenta que alguien la estaba observando desde la ventana, y resulta que era el prota, que también estaba muy emocionado al verla. El muchacho se disculpa y dice que hará como si nunca estuvo ahí, pero la waifu desesperadamente le dice que no se vaya y que por favor espere, y así es como los dos estaban frente a frente en la sala muy apenados. El prota piensa que perdió todos sus puntos y será su fin. La waifu se excusa diciendo que su marido estaba ocupado estos días y por eso es que ocurren ese tipo de cosas, así que suplicándole al prota le dice que por favor no le cuente a nadie sobre lo que vio. El prota se sorprende mucho por sus palabras, pero piensa que eso puede ser una oportunidad para él. Ella se percata que su espíritu estaba subiendo al cielo, pero el prota se arma de valor y le pregunta si pueden tener una bendición. Ella se sorprende por esa confesión repentina. Ella le dice que no pueden tener bendiciones, pero quizás puedan tener una oración, y así es como ella termina enseñándole unos trucos de magia. El prota estaba tan contento que le iba a confesar sus sentimientos, pero en ese momento se ponen nerviosos porque el esposo ha llegado a la casa. Vemos que entra a la sala muy despreocupado. Ambos se esconden en el baño y el prota piensa que si lo descubren está frito. La waifu desde ese lugar le da la bienvenida y le dice que no lo esperaba tan pronto. El esposo le dice que tuvo que regresar ya que se le olvidó sus papeles. La waifu le pregunta que si entonces se tiene que ir nuevamente, a lo que él le confirma que sí, y aquí es cuando el prota aprovecha para tener una bendición. La waifu le dice que su marido todavía se encuentra ahí, pero a su buena fortuna el tipo encuentra sus papeles y se devuelve a su trabajo, donde esta parejita muy creyente terminan viendo el cielo. Al terminar la bendición, el prota se disculpa y le dice que se dejó llevar y que él sabe perfectamente que está casada, pero ella muy feliz lo toma tiernamente de la mejilla y le dice al prota que todo es culpa suya, que él ha encendido su interruptor de las bendiciones y será mejor que se responsabilice de sus actos, iniciando así con una segunda ronda, y así ambos encontraron una gran conexión. Ya al finalizar el día, la waifu le dice que han pasado muchas cosas, pero que mantengan el secreto solo entre ellos. El prota la mira seriamente, el prota toma nuevamente valor para confesarse y cuando ya lo estaba haciendo, la waifu lo calla diciéndole que no diga una palabra más. El prota se sorprende y ella le dice que recuerde que está casada, así que muy triste lo reconoce y dice que ha perdido, así que decide que lo mejor es irse a su casa, pero la waifu le dice que se espere y le dice que cree que está bien que pase de vez en cuando, abriendo las puertas a que sean amantes. Así que el prota la mira con mucha felicidad y le dice que sí, y así es como este par de tórtolos inician con una relación abierta. Como moraleja de la historia es dejar caer tu balón de fútbol en la casa
casa de la vecina, ya que de pronto te puedes encontrar con una bendición. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Si les gustó espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren más videos como este.